Bienvenidos a la cápsula número 12 de la materia Metodología y Arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando durante esta cápsula. Ok, vamos a dar inicio. Muy bien. En esta cápsula vamos a hablar acerca de los cronogramas de investigación. El cronograma de investigación es el plan temporal estructurado que va a mostrar la secuencia y duración de las actividades que vayan a ser necesarias para el desarrollo del estudio, desde la elección del tema hasta la presentación de los resultados. Cuando nosotros elaboremos nuestros fundamentos de investigación, va a ser absolutamente necesario establecer todos los criterios que nos digan cuándo vamos a hacer y qué cosa y qué actividades están enlazadas, ¿verdad? Las funciones que cumplen los cronogramas de investigación son que permiten organizar el trabajo de forma lógica y ordenada, evitan las omisiones de etapas importantes, ayudan a distribuir el tiempo de manera eficiente y facilitan el control y el seguimiento del avance. Sirven también como compromiso formal ante asesores o instituciones. Los elementos principales que todos los cronogramas, sin importar la técnica de cronogramas que use, van a tener, va a ser primero las fases o etapas. Existen muchos que vamos a dividir, por ejemplo, como fase inicial, fase de desarrollo, fase de experimentación, fase de gabinete. Las fases van a ser determinadas por el investigador de acuerdo a diferentes cosas. A veces de acuerdo a momentos de investigación, o sea, muchos como inicio, desarrollo y conclusiones. Otros más bien relacionados al lugar donde se dice, que sea trabajo de gabinete, trabajo de campo, trabajo de foro, u otros que pueden usar combinaciones mixtas, ¿verdad? No es necesario que solo se establezca un solo tipo de fase. Puedes hacer fases mixtas, ¿verdad? Por ejemplo, desarrollo campo, desarrollo gabinete, desarrollo conferencia, o puedes hacerlas simplistas, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo siguiente que van a estar dentro de los elementos pues son las actividades, ¿verdad? Cada una de las actividades desglosadas. Normalmente se van a enlistar de manera cronológica, ¿verdad? Sin embargo, hay que reconocer que va a haber actividades que se hagan de manera simultánea y hay actividades que también serán dependientes, es decir, o seriadas, que no puedes pasar a la actividad siguiente si no has concluido esta actividad, ¿no? Entonces, va a haber actividades que se estén ejecutando de esa manera. Luego vamos a hablar del periodo, que va a decir de cuándo a cuándo básicamente. El periodo es diferente del tiempo, que es el siguiente elemento, porque el tiempo te dice exactamente lo que vas a ocupar del espacio del periodo para cada actividad. El periodo, digamos, es lo más grande. Es lo que te va a describir la totalidad del tiempo invertido o que se va a invertir en la investigación. Mientras que el tiempo te va a describir cada una de las actividades, ¿verdad? Los recursos. Los recursos nos van a decir los temas financieros, los temas materiales, los temas estructurales, cualquier clase de recursos que necesitemos para realizar las investigaciones. El responsable, en el caso de que se trate de una sola persona, bueno, pues hay un responsable de la investigación, pero en el equipo de investigación, dependiendo de qué tan grande sea, pues va a haber más elementos a los que se le va a asignar una corresponsabilidad. Y por último, vamos a tener producto o registro, que básicamente va a corresponder a qué es lo que se va a obtener al final de la investigación. Se va a obtener una conclusión, un documento, un producto, porque recuerden que también se hace investigación corporativa, ¿verdad? Como lo que se hace, por ejemplo, en Apple para sacar nuevos iPhones, ¿no? Dependientemente de lo fructífero o no que pueda llegar a ser una investigación, eh, recuerden que toda investigación es aceptable y que no siempre los resultados van a ser positivos. A veces la hipótesis que nosotros permitimos pues, va a ser negativa. Ahora, existen diferentes métodos. Dentro de los más usuales son los métodos gráficos de representación de los cronogramas de investigación. La representación gráfica de las fases y actividades de una investigación es una necesidad imperante para poder realizar un seguimiento oportuno y eficiente. Existen diferentes herramientas para realizar esta representación. Dentro de las principales vamos a encontrar el diagrama de Gantt y el diagrama de Pearson. El diagrama de Gantt, yo creo que es uno de los más populares, ¿verdad? Tiene su utilidad en que permite visualizar de manera clara y ordenada el cronograma de actividades, facilitando la planificación y el seguimiento, además del control de las tareas de investigación a lo largo de cualquier proyecto. Este se va a mostrar de manera gráfica como un calendario de actividades donde las tareas se van a mostrar en filas horizontales y los periodos en tiempos de columnas verticales. Cada tarea se visualiza como una barra horizontal cuya longitud, posición indican el inicio, la duración y el momento de finalización. De este modo, es posible que se observen de manera intuitiva qué actividades se ejecutan de manera simultánea y qué actividades dependen unas de otras para generarse. Los elementos más comunes
son los que se ven a continuación. Por ejemplo, la descripción de tareas, que es lo que decíamos, que aquí están en las filas, ¿verdad? Las horizontales. Las columnas que te establecen las unidades de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el periodo es agosto y el tiempo está en días. Aquí tenemos las actividades, ¿verdad? Y eso hay otras cuestiones. Por ejemplo, pues te habla de la barra de tareas. Cada actividad tiene una extensión. Vean cómo estos están divididos en tiempo. Y, por ejemplo, la investigación documental va a tomar un total de 5 días, que va a empezar del día 1 al día 5 de agosto. ¿Ok? Aquí te ponen un ejemplo de que, bueno, ves que la barra está coloreada hasta la mitad. Normalmente los líderes de los proyectos tienen que estar mandando reportes de manera continua, entonces tienen que monitorear el avance, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, alguien ya rellenó que esta actividad, o para cuando se hizo esta evaluación o esta revisión del proyecto, era el 3 de agosto. Entonces, los avances hasta el 3 de agosto tiene que haber una evidencia de investigación documental. Y esta va a terminar el día 5, pero el día 5 al mismo tiempo van a comenzar con un proceso de entrevistas relacionados a la investigación, ¿verdad? eh, para que, eh, para que se obtengan datos relevantes, ¿no? Pero vean cómo en el día 5 existen dos barras al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo día que estemos terminando la investigación documental, ese mismo día van a empezar las entrevistas. Asimismo, vemos que en el día 7 te vuelve a haber dos barras. En ese sentido, te dice que la toma de evidencia fotográfica se va a empezar el día 7, ¿verdad? O más bien, está continuando el día, sí, se va a comenzar, perdón, el día 7 y que ese mismo día también vamos a estar haciendo entrevistas. Ahora, va a pasar lo siguiente, a veces puede terminar una actividad y que no, que esté y que no necesariamente vaya a terminar simultáneamente. Entonces vean cómo acontece esto. Y por último vamos a hablar de la línea de dependencia. Si se dan cuenta que hay un salto, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué eso está saltado? Bueno, porque quiere decir que la actividad de registro de datos que empieza, que bueno, el día 9 que terminan las entrevistas y el día 10 empezamos a registrar los datos y termina hasta el día 14. Pero no se puede hacer registro de datos si no se han hecho las entrevistas. Entonces, este diagrama de Gantt dice que se hace la actividad 2 y en cuanto termine la actividad 2, se hace la actividad 3. Lo que quiere decir que la actividad 3 es dependiente de la actividad 2, mientras que las actividades 1 y 4 son independientes. ¿De qué radica cuándo decidir esto? Bueno, va a depender de otros temas como que los recursos estén alineados, ¿no? Y sobre todo que las actividades dependientes pues son aquellas que van a necesitar de que otra se lleve a cabo para poder ser ejecutadas, ¿no? La creación de un diagrama de Gantt en 5 pasos sencillos sería que se identifican las tareas, se establece la duración de cada tarea, se determina si hay dependencia entre ellas, se representa en el esquema, como vimos, tipo calendario y se actualiza periódicamente para dar seguimiento a las investigaciones. Algunas de las herramientas digitales, bueno, Monday.com, por ejemplo, o MS Project de Microsoft, son herramientas que se utilizan para este seguimiento. Microsoft tiene un alcance muy pronunciado, muy elevado. Monday tiene un proceso más visual, más bonito, digamos, pero Project puede manejarte problemas mucho más complejos. Entonces, aunque ambas pueden hacer trabajos muy similares, Project tiene una dimensión un poco más profunda y personalizable, mientras que Monday, digamos, tiene una estructura más versátil para un montón de aplicaciones, ¿no? Además que lo que sí puedes hacer es que en Monday, al ser digital, cada integrante puede ir retroalimentando sobre lo que va haciendo. Y en Project, no, en Project sí puede haber un archivo en línea, pero no se recomienda que sea manipulado por muchas personas porque debido a la complejidad, Project necesita que la persona esté mucho más capacitada que para usar Monday. Otro ejemplo es el diagrama de PERT o Program Evaluation and Review Technique, que es una herramienta que se utiliza más en la gestión de proyectos, especialmente aquellos que implican múltiples tareas y sobre todo aquellos que están muy premurados de tiempo. Tiene elementos como actividades, eventos, ruta crítica, tiempo temprano y tiempo tarde. La actividad, pues, son las tareas específicas que se tienen que realizar. El evento es el punto de inicio o finalización de una actividad y la ruta crítica va a ser el camino a través del cual la red de actividades establece el mínimo tiempo para realizar las actividades. Es decir, como va a haber actividades simultáneas y también dependientes, eh, este te va a decir, bueno, exclusivamente este es el mínimo tiempo necesario, ¿verdad? Para hacerlo. También aquí, en esta ruta crítica, vamos a encontrar dos definiciones que se van a encontrar como tiempo temprano, que es un cálculo que es con una estimación optimista, es decir, que se cumple la ruta crítica tal cual como relojito, sin ningún retraso, y el tiempo tarde, que te dice cuánto es lo que falta
para que se cumpla la ruta crítica, ¿verdad? Gráficamente así se ven los diagramas de PERT, que estas son las rutas, la ruta crítica, por ejemplo, la ven aquí marcada en color rojo. Normalmente se establece en la actividad, esto quiere decir que estas actividades se están haciendo de manera o simultánea, ¿verdad? Y te va sumando tiempo temprano, tiempo tarde, ¿verdad? Es decir, cuánto tienes para hacer del proyecto, ¿verdad? O cuánto tiempo llevas de la haciendo el proyecto y cuánto te falta para lo crítico. ¿Verdad? Vean cómo se llama normalmente punto crítico dentro de la ruta crítica, el punto crítico es el punto donde no hay inflexión, donde no puede haber flexibilidad. Aquí, por ejemplo, miren cómo en este nodo, si este nodo tiene un retraso, retrasa la totalidad del proyecto, porque aquí es donde se igualan los tiempos. Mientras los tiempos no sean igualados, bueno, hay cierta flexibilidad, pero cuando los tiempos ya están igualados, estamos en problemas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuándo usar uno o cuándo usar el otro? Bueno, el enfoque principal del análisis de PER pues relaciona la interdependencia entre las tareas, mientras que la idea del diagrama de Gantt es más bien para una visualización, ¿verdad? Para un seguimiento de un equipo. El diagrama de PER te sirve para la planeación y sobre todo para ajustar donde tengamos que ajustar en el proyecto. Mientras que en el diagrama de PER más bien es como ir monitoreando a tu gente, ¿verdad? Eh, Puede ser difícil usar un diagrama de PER cuando proyectos sean muy complejos y haya demasiadas tareas interrelacionadas. Y más bien, el diagrama de Gantt suele verse difícil, visualmente hablando, o cuando los proyectos son muy grandes. Por eso se requiere, se solicita o se dice que a veces se hace más de un diagrama de Gantt cuando los proyectos son muy grandes. Entonces, por un lado, hay problemas de visualización con el Gantt y a veces hay que requerir hacer más de un Gantt. Por otro lado, en el diagrama de PER puede manejar proyectos muy grandes, pero puede llegar a ser confuso su interpretación. El diagrama de PERT, por ejemplo, estima la duración mínima del proyecto y la detención de los cambios críticos que nos pueden llegar a decir a ser tarde. El diagrama de Gantt, por el contrario, nos ofrece un control de calendario y seguimiento de fechas de inicio a fin, que visualmente hablando es más fácil de interpretar cuando tienes un retraso en el Gantt, porque estás en el día a día, que en el PERT, porque en el PERT tú tienes que hacer la revisión de la ruta y ver dónde está el problema, mientras que en el Gantt visualmente pues lo tienes de golpe, ¿verdad? El diagrama de PERT siempre tiene secuencias mucho más detalladas y puede involucrar incluso enlaces a otro tipo de cuestiones. Y en el caso de los diagramas de Gantt, pues muestran duraciones y progresos de cada tarea de manera clara. Mientras que el diagrama de Gantt se va a durar o se va a hablar en el nivel de detalle de la duración, el diagrama de PERT va a hablar de la secuencia, ¿verdad? Se recomienda el diagrama de PER cuando existe incertidumbre entre los tiempos o interdependencias críticas. Y más bien el diagrama de Gantt se sugiere cuando se requiere una supervisión diaria, una coordinación de recursos y una comunicación clara. Mientras el diagrama de PER es un diagrama orientado a la eficiencia, el diagrama de Gantt es un diagrama orientado a la supervisión. La visualización del diagrama de PER, como vimos, pues es por medio de nodos, mientras que en el de Gantt es en formato calendario. La gestión de riesgos de problemas con el diagrama de PER permite identificar las actividades críticas que vayan estando en retardo y en el diagrama de Gantt, bueno, pues tenemos menos enfoque en el análisis de riesgo y más en el seguimiento, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el diagrama de PERT va más orientado a líneas estratégicas y el diagrama de Gantt va orientado más a líneas tácticas u operativas. La asignación de los recursos va a ser un tema importante en los cronogramas, puesto que debe asegurar que cada actividad cuente con los medios para realizarse y evitar retrasos. Entonces, la administración de los recursos pues, se va a dirigir a la distribución eficiente de todos los elementos que tengamos, ¿verdad? Para optimizar su vida y y evitar que haya conflictos, ¿verdad? O retrasos. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.